Seguimos hablando de este libro que tenemos aquí de la masonería, como dije, y aquí lo están escuchando ustedes, si siguieron la cápsula anterior, que en la biblioteca de las órdenes masónicas hay muchísima información hablando pues de lo mismo, del origen, de los rituales, etcétera. Aquí en el espíritu de la masonería de Foster Belly, bueno, pues él agarra y dice y pone énfasis de que él no es la autoridad para que le digan como tal, sino que a través con unos queridos hermanos y de él y todo eso, pues llegaron a la conclusión de que tenían que escribir esto, él asume esa responsabilidad, lo registra y etcétera, pero él no es que se le considere como la voz verdadera o como el único o como el falso, etcétera. Cada quien tiene la oportunidad de buscar. Yo dije y lo vuelvo a decir aquí, hay miles de libros hablando de qué es la masonería, los grados, los rituales, etcétera, etcétera, para que el buscador sincero busque y saque sus propias conclusiones. Sigo leyendo aquí el libro y dice, no es posible que nosotros estemos viviendo en un periodo de la historia racial en la cual la humanidad como un todo esté pasando a través de las etapas del sublime grado final que coronará todo el esfuerzo anterior y le permitirá elevarse mediante el esfuerzo unido de todos los buenos maestros, masones, dentro de esa fraternidad y servicio que marca la consumación del trabajo de la Logia Azul. Tal es la esperanza y comprensión de los muchos masones en este tiempo que ven la verdadera significación de la masonería y saben que es un sistema de actividad conducente a un objetivo definitivamente espiritual. Tal vez sería valor aquí considerar muy brevemente algunas de las interpretaciones del esfuerzo masónico. La masonería podría, en primer lugar, considerarse como una escuela de entrenamiento ético. Sin embargo, es mucho más que eso. Se supone que cada masón deba ser de buena reputación y bien recomendado entre la masonería para aprender a subyugar sus pasiones y mejorarse a sí mismo. Debe aprender a regular sus acciones con la plomada de la tradición masónica, a obrar sobre la P en todas sus relaciones masónicas y a reunirse en la tenida. Si él domina todos estos elementos, su entera naturaleza estará sujeta a una disciplina drástica y a una actitud de vida ética cultivada en profundidad. Así se desarrollan en él esas virtudes cristianas que deben preceder a todo avance en la obra. La masonería es también una escuela de entrenamiento en la cooperación y el trabajo fraternal. Implica, por lo tanto, la sumersión de todo lo personal y en consecuencia de las actitudes temperamentales por el bien de la obra. Cuando un masón pasa por la puerta del templo y toma su asiento dentro, debe advertir que es simplemente un masón y que todos dentro del templo son para él compañeros masones y obreros en el trabajo uno, ocupados como él en la tarea de construir el templo del Señor. Los justos y disgustos personales deben descartarse. Los propósitos egoístas y el espíritu de separatividad no deben de existir en su servicio. La construcción del templo es el objetivo uno y uniforme y todo lo demás está subordinado a este propósito. La masonería busca inculcar esta actitud mental de muchas maneras. El áspero
debe de llegar a ser el suave A y ocupar su lugar correctamente dentro de las paredes del templo. Una piedra viva, como lo llama San Pedro, que agrega belleza y fuerza al templo y está colocada allí mediante la sabiduría de los maestros masones directos. La meta de la humanidad en esta época es alcanzar el espíritu de cooperación grupal y el desenvolvimiento de la conciencia grupal. Esto debe indicar el rol que la unidad juega dentro del todo y la interacción de la parte en la estructura mayor. En ningún lugar puede ser esto aprendido más profunda y efectivamente que en la masonería. Nuevamente, la masonería es un sistema de símbolos y alegorías que está llamado a llevar hacia a la revelación del subyacente propósito del Gadu, pues a medida que el templo del Señor se construye, su sabiduría, fuerza y belleza puede brillar y la gloria del Señor ser revelado. Ve la inspiración del individuo cuando el hombre busca dirigir su vida y asuntos. La masonería se convierte en un medio a través del cual él puede contribuir al todo, al fortalecimiento de su hermano masón, al enriquecimiento de la logia y al embellecimiento de ese centro en la gran logia del mundo, donde todo masón debe desempeñar su parte, desde la adherencia a los principios masónicos, su ejemplificación de la tradición masónica y su intensa preparación para el episodio final, en el cual enfrenta la muerte y logra la resurrección a través de su fe en Dios, su paciencia en la aflicción y su conocimiento de las leyes bajo las cuales trabaja la masonería. C. Información profética. Detrás, perdón, pero es que se me movió. Detrás de todo el trabajo masónico y subyaciendo en sus rituales y simbolismo, puede encontrarse, para aquellos que buscan y tienen el ojo que ve, una estructura de la verdad que compendia el pasado de la humanidad, que indica el presente y garantiza proféticamente el futuro. Esto surgirá cuando comencemos más adelante a tratar en detalles los diferentes aspectos del trabajo masónico. Es de importancia secundaria en qué momento se emplea la aplicación práctica inmediata de la masonería, pero ella tiene sus usos y propósito porque permite a los masones avanzar con coraje y optimismo. El profeta de lo antiguo nos ha dicho que donde no hay visión, el pueblo perece. En la masonería, la visión se enciende en el este y hacia la materialización de esa visión trabajan todos los buenos masones. Desde otro ángulo, nosotros podríamos especular que la masonería encarna simbólicamente el drama de la evolución humana y representa para nosotros los pasos mediante los cuales el hombre alcanza la meta de la liberación. El progreso hecho por el candidato desde que entra al templo por primera vez y pasa de un grado a otro, puede ser estudiado como una dramática representación de la búsqueda de la luz y la palabra de Dios que caracteriza a cada alma. La masonería describe la eterna búsqueda en total ignorancia, ciego e indefenso. El hombre entra al templo de la vida. Progresivamente,
llega a la mayor luz y conocimiento. Se hace merecedor de recibir una recompensa y más tarde puede llegar a un aumento de su salario. Aún más tarde, llega a la realización de aquellas indicaciones ocultas que garantizan su empuje en la búsqueda de la PP, que solo puede ser buscada por un MM. Firmemente, él avanza utilizando toda la luz disponible, viajando desde el oeste al este por el camino del norte. A pesar de las dificultades y peligros que encuentra, logra un acrecentado conocimiento y comienza a perfeccionarse a sí mismo en la masonería. Finalmente, ante el rostro de la muerte y en aparente fracaso, solo y desprotegido, hace el gran sacrificio cuando el sol brilla en el meridiano, en la plena luz del día, desciende a la oscuridad de la tumba. Simbólicamente, tal es el progreso y manera de evolucionar de toda alma humana, y tal ha sido el sendero aullado por los servidores de la raza. De la oscuridad a la luz, debemos transitar de la ignorancia al conocimiento, es el camino elegido por el hombre. De la muerte a la resurrección, debe éste progresar hasta que encuentre aquello que ha buscado y ha permanecido profundamente oculto. No obstante, estar cerca de su mano. Debe aprender que la experiencia de viajar en países extranjeros, la ardua tarea que el constructor ha realizado, es la única cosa que lo puede conducir al rango de maestro masón del universo y continuar la eterna búsqueda en compañía de todos sus hermanos. Esta es la revelación a la que conduce el paso del candidato a través de todos los grados. En los primeros 3 grados tenemos la descripción de la búsqueda por parte del individuo, de la luz, la sabiduría y la vida. En los grados superiores se nos muestran los variados aspectos de la búsqueda universal por el todo colectivo, en los diferentes caminos, en los muchos lugares y a través de las diferentes religiones para la revelación final que la así llamada Logia Azul ha preparado al candidato. Se dan también indicaciones sutiles y elusivas de esa actividad organizada e inteligente que es llevada a cabo por esa gran logia de maestros masones que durante edades ha observado a la humanidad y guiado firmemente al hombre por el camino de la luz. Poco puede realizar el masón que no piensa y se interesa solo por los aspectos exteriores del trabajo de la obra. Toda la estructura de la masonería puede ser considerada como la exteriorización de ese grupo espiritual interno cuyos miembros a través de las edades han sido los custodios del plan y como aquellos a quienes ha sido encomendada la tarea de la voluntad de Dios para la raza de los hombres. Estos maestros masones, a quienes el GADU ha designado que conocen el trazado del plan del GM elevado, son llamados por muchos hombres y conocidos en diferentes épocas por varios apelativos. Pueden ser definidos como Cristo y su iglesia, ese grupo de discípulos que siguen los pasos y trabajan bajo la inspiración del gran carpintero de Nazaret. Pueden ser conocidos como los maestros de sabiduría, pues ellos son hábiles en los caminos divinos y han dominado las artes y ciencias que sus semejantes aún deben dominar.
Son los dispensadores de la luz y a ellos ha sido concedido por virtud de sus logros el privilegio y la autoridad para pronunciar la gran fórmula masónica que se haga la luz. En consecuencia, algunas veces son conocidos como los iluminados y pueden dirigir la antorcha de la verdad allí donde sus destellos se necesiten para guiar al peregrino en su senda. Son los rishis de la filosofía oriental, los constructores de la tradición oculta y esas individualidades de notable sabiduría y fuerza de carácter, quienes han guiado por preceptos y ejemplo los pasos inseguros de la humanidad ciega e ignorante. Ellos son los que otorgan los privilegios y beneficios de la iniciación y quienes preparan al candidato para esas grandes revelaciones y expansiones de conciencia que son la recompensa de todos los que perseveran en la búsqueda y así aprenden a trabajar en el templo del Señor. Paso a paso, ellos guían al candidato hasta que ha ganado el derecho de situarse en el este ante la presencia y allí, frente a la hermandad, probarse a sí mismo como iniciado. Etapa tras etapa, ellos asisten al desenvolvimiento de la conciencia del candidato hasta que llega el momento en que éste pueda entrar a la luz y a su turno llegar a ser un portador de luz, uno de los iluminados que pueden ayudar a la logia en lo alto para conducir a la humanidad hacia la luz. Silenciosamente y con plena comprensión, ellos observan al iniciado descender al portal de la muerte para así proseguir la búsqueda de la palabra del maestro y en defensa de sus ideales es muerto por aquellos con quienes ha trabajado. Entonces, ellos también descienden a la T, donde el maestro yace y a través de su esfuerzo unido y por la fuerza de su mutuo comportamiento, lo levantan a la plenitud de la vida y del servicio, dándole ese secreto que debe alcanzarse para guiarlo en su búsqueda hasta que llegue el tiempo en que la raza, como un todo unido, se haya probado a sí misma para recibir la verdadera PP. Entonces, la humanidad puede ser admitida en esa altura y en el templo sagrado donde reina el Dios Trino. Los ritos, ceremonias e iniciaciones de la masonería pueden ser considerados, y así lo son por muchos, como sutiles representaciones y ensayos simbólicos de esas iniciaciones espirituales mayores, a través de las cuales todo ser humano debe pasar antes de alcanzar la meta de la divinidad manifestada y puede entrar finalmente dentro del velo, dejando tras de sí un ejemplo de fortaleza y autocontrol que sus semejantes puedan emular. Debe notarse también que nunca hubo tiempo en la historia de la humanidad que no haya estado presentes esos dramáticos episodios como los simbólicos sucesos de toda iniciación masónica en una u otra forma, cuya evidencia puede encontrarse aquí y allá en las ceremonias y simbolismos de los antiguos ritos de la raza. A pesar de sus variaciones, distorsiones y tergiversaciones, y a pesar de las diferencias de procedimiento y nomenclatura, el hilo dorado de la enseñanza y la tradición masónica puede seguirse a través de los misterios de pasadas edades, del simbolismo de las escrituras del mundo
y de muchas místicas y ocultas expresiones de la verdad. Tenues trazas se pueden encontrar entre las razas salvajes, señales, símbolos, mitos, parábolas, leyendas y rituales, organizaciones históricas y actividades tribales. Todas llevan a comprobar esa búsqueda de la historia del hombre, las indicaciones de su visión y la meta, y señales de su progreso de la oscuridad a la luz, lo cual ha sido preservado a través de los tiempos y puede ser descubierto por aquellos que están interesados en la búsqueda. Que la masonería, tal como la conocemos ahora, puede ser de desenvolvimiento moderno y reciente, es indudable verdad. Que la moderna masonería es hija del pasado y que ha heredado la tradición secreta que, como muchos hombres, ha conducido a buscadores del pasado, es también verdad significativa. Llegamos nuevamente al final de esta cápsula. Por supuesto que él está hablando muy profundo y por supuesto se está dirigiendo a aquellos que tienen oídos para escuchar. Porque si ponen atención, no ha revelado nada, pero ha dicho demasiado de lo que es la masonería. Seguiremos hablando, no es mucho, reitero, es un compendio de su libro. No voy a hablar de lo que no debo de hablar, nada más de esto, que es totalmente interesantísimo. Y bueno, pues hasta la siguiente cápsula. Mi nombre, recuerden, es Eloy Bertelli, su servidor. Muchas gracias.